Romanos capítulo 1 es la porción que el Señor me guió para hablarles en este momento. Romanos, el capítulo 1, y vamos a hablar del Evangelio en esta mañana con todos los presentes. Romanos capítulo 1, muy bien. ¿Lo pueden abrir allí? ¿Qué tal si lo leemos de manera alterna, hermanos? Leo el verso 1 y sus voces, así como se escucharon ahorita mientras cantábamos, también por favor se unen para leer conmigo. Dice la escritura del Señor así, leo el 1 y ustedes reitero el 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Disculpen, sigan con el verso 8 todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, sobre todo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe. Oremos. Padre de gloria, estamos delante de tu presencia y realmente nos encontramos muy agradecidos de ser parte, Señor, de la Iglesia de Jesucristo y de estar probando la bendición del Evangelio. El Evangelio que cambia, que transforma vidas. Señor, qué hermoso poder entender, poder interpretar la bondad tuya con nosotros, de hacernos parte, Señor, de la Iglesia de Jesucristo. Hoy, Señor, poder ver a mis hermanos, poder saludarles, poder darle cuenta, Señor, que es un escenario, es la iglesia, Señor, aquí en el Barrio La Soledad, un escenario de fraternidad, de hermandad, de bendición, de edificación, que cada vez, Señor, crece, que se multiplica, pero que también, Señor, está dependiendo de tu dirección, Señor. Yo creo que seguirá siendo una iglesia clave para la extensión del Evangelio en muchos lugares. Oro, Padre, que ahora cuando compartimos el mensaje pueda ser, Señor, claro, entendido para todos, y también que nos lleve la palabra a tomar las decisiones, Señor, que sean necesarias en nuestras vidas personales, pero también, Señor, como iglesia. Descansamos en tu dirección. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy amables por su acompañamiento en la lectura, pueden sentarse. Les decía que vamos a hablar del Evangelio. Y bueno, cuando definimos el Evangelio, comúnmente decimos, ¿qué es el Evangelio? Vamos a intentar definirlo y generalmente lo definimos de la manera más sencilla, más simple. ¿Cómo es? ¿Qué es el Evangelio? Buena noticia.
la buena noticia. ¿Hay alguien que lo quiera decir de otra manera en ese evangelio? ¿Hay alguien que se arriesga a otra definición? ¿Y cómo va? En Corintios 15 dice que el evangelio es creer en la resurrección del Señor y el pago de los pecados para vida nueva. Para vida nueva. Muy bien. La resurrección y el pago por los pecados para nuestra vida nueva. Muy bien. ¿Alguien más se atreve a proponer otra definición de o alguno ya está en la idea? Ese evangelio. Bueno, es interesante que esta definición sencilla, la definición que usó el hermano hace un momento del evangelio, pero esa no puede pasar de moda. Es que es quizás la más simple de las definiciones. El evangelio es una buena noticia, pero no debe cambiar. Ahora, ¿quién es la noticia que decimos, cierto? Involucra entonces lo que dice el hermano. ¿Quién es la noticia que le está dando a las personas? ¿Quién es la noticia que se comunica? Importante en este contexto en el que estamos tan difícil, que se escuchan tan duras noticias. Ahora estoy un poco marcado con este tema de la muerte de tantos policías en estos días y la amenaza que hay, ¿no? En Colombia, claro, se torna todo el país en un ambiente tenso, en un ambiente de terror, y más aquellos que están ligados con familiares de policías. Y aquellos que no tienen idea de lo que está pasando, pues encienden su televisor, miran las noticias por su radio y resulta que esto genera un ambiente de pánico, un ambiente de terror. ¿Qué puede pasar con nuestros familiares? ¿Qué puede pasar con los policías? No soy de familia de policías, pero me duele lo que pueda pasar con ellos también. Me duele mucho lo que pueda pasar. Esto es una noticia. Entonces, cuando nosotros queremos estar tranquilos, muchas veces escuchamos personas que dicen, si quiero estar tranquilo, mejor no veo qué. No noticias. O sea, que lo que yo hago, yo generalmente hace mucho tiempo tengo televisor, hace años no volvimos a restaurar en la casa, y entonces lo que hago es yo elijo las noticias. Yo consulto de qué noticias quiero ver. ¿Por qué? Porque generalmente las noticias que se ven no nos traen nada bueno a nuestra mente, y no traen nada bueno a nuestro ambiente, porque cuando nuestra mente es afectada y turbada por las noticias, pues también nuestro ambiente se daña, nuestro entorno se daña, todo se torna pesado a causa de las noticias, y entonces las charlas que se escuchan en las personas, charlas como estas, oiga, es que realmente esto está feo, y el otro le contesta y le dice, y lo que se va a poner, ¿cierto? Entonces uno a veces charla con las personas y termina uno viendo que esto está bien difícil, bien terrible, y lo dice, y eso no se lo sabe, porque por ahí están trabajando, preparando lo que se viene para el mundo, y las enfermedades que van a venir, y ahora no solamente lo del COVID, ahora están preparando algo peor que se viene para el mundo, van a volver a encerrar las personas, y todo esto es parte de las noticias que se escuchan, y eso genera un ambiente de zozobra, ¿cierto? Temor, pánico frente al presente, porque muchas personas están sufriendo seriamente con el presente. Pero hay muchas personas que no están disfrutando del presente. ¿Sabes por qué muchas personas no están disfrutando del presente? Porque están seriamente predispuestos con lo que pueda pasar. Es decir, mucha gente no disfruta de hoy porque teme lo que pueda venir. Teme lo que pueda venir. Lo que pueda pasar. Porque las noticias son eso. Las noticias terminan amenazándonos, terminan encerrándonos, terminan complicándonos la vida. Qué hermoso poder decir la definición más simple de seguir usando, que la mejor hermana es la que todos escuchamos y dijimos en algún momento. El Evangelio es una buena noticia. Y cuando hablamos del Evangelio, una buena noticia, pues es una buena nueva que trata de un mensaje, es una buena nueva que trata de un mensaje que es de carácter urgente. Amén, hermanos. El Evangelio es una buena noticia que trata de forma urgente. El Evangelio en su naturaleza es algo bueno. El Evangelio es bueno. Aunque aquellos que lo rehúsan creer, recibir, no disfrutarán de la realidad y serán condenados, eso dice la Biblia. Sin embargo, en su naturaleza el Evangelio es bueno. Y el origen del Evangelio, atención a esto, es divino. El origen del Evangelio es divino. O sea, cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de una gran noticia que viene de parte de quién. Es una gran noticia
¿sí? Es como si estuviéramos diciendo a las personas, Dios te está diciendo eso. Dios te manda a decir esto. ¿Sí? Dios tiene para ti esto. De eso se trata el Evangelio. Por eso pudiéramos resumir este pasaje. Es un pasaje extenso y seguramente no vamos a mirarlo todo a profundidad, porque son 17 versículos que quiero que observemos velozmente, pero sí tiene mucho para decirnos. Y lo vamos a resumir con una frase en esta mañana, y es esta: el Evangelio es el plan poderoso de Dios para sus escogidos. Hoy les quiero proponer que sigue siendo una buena nueva, pero más allá, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de un todo, hablamos de un plan. El Evangelio es un plan que es poderoso. El Evangelio es un plan poderoso que viene de parte de Dios para todos nosotros. Mi relación con el Evangelio no fue una relación el día que yo levanté la mano y dispuse mi corazón y oraron por mí. No solamente la relación con el Evangelio es ese día. El Evangelio lo empecé a disfrutar en el momento en que confesé a Jesús como Salvador. Pero la realidad, amados, es que el Evangelio es un plan poderoso. El Evangelio es un plan poderoso que viene de parte de Dios y que me quiso involucrar a mí. Es un plan de Dios que me quiso vincular a mí. Qué hermoso que no seamos quizás los más ricos del mundo en dinero, que tengamos la profesión más destacada de la sociedad mundial, pero qué hermoso que nosotros tenemos el Evangelio. Por eso estamos dentro de los escogidos del Señor para aportar la noticia que no va a cambiar, la noticia que no va a ser modificada, pero que sí en todos los tiempos va a transformar la vida de hombres y mujeres. ¿Cuántos de los presentes aquí han confesado el Evangelio? Levanten la mano. Los que creemos en Cristo, los que recibimos al Señor, qué hermoso, que somos portadores del Evangelio. Quiero a continuación en el verso 1 y 2 que veamos este principio, y es que el Evangelio no es de invento humano, no es un invento de los hombres. Esto lo vamos a ver en el versículo 1 y 2. Tengan la bondad, observemos lo que nos dice el verso 1 y 2. Por favor, hagámonos ese privilegio. Démonos ese privilegio de ir al texto bíblico. Comienza entonces la carta a Roma, que es una carta especial. Incluso en los planes de lectura, cuando llega una persona nueva al Evangelio, se acostumbra la gente a preguntar, las personas acostumbran a preguntar ¿cómo leo la Biblia? Acostumbra la gente a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo leo la Biblia? Cuando alguien llega nuevo, ¿cuál es el primer libro que generalmente recomendamos? ¿Cuál es? El Evangelio de Juan, ¿cierto? Estamos bien, ¿cierto? Le preguntan a uno, bueno, ¿y cómo comienzo? Porque algunos dicen, empecé por Apocalipsis y ya quedé loco, dicen algunos. Empecé por Apocalipsis y no sé en cuál caballo me voy a montar, dicen algunos. Quedó loco. Pero les recomendamos entonces, lea el Evangelio de Juan. Entonces a mí me pasa que se acercan las personas y me dicen, bueno, ¿y el siguiente cuál es? Entonces, ¿cuál recomendamos? Romanos. La fe en el Señor nos ha justificado. La justicia de Dios se da por fe. Nuestras obras son delante de Dios lo peor, pero solo por la fe en el Señor somos justificados delante de su presencia. Entonces, una persona acaba de leer Juan y dice, bueno, pastor, ¿y siguiente paso cuál es? Uy, disfruté Juan, Jesucristo es el Hijo de Dios, increíble, lo vi desde todo en cada capítulo. Ahora, ¿qué viene? Lea Romanos. Qué lindo poder dar ese siguiente paso. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El Evangelio es determinado por Dios. Este Evangelio no es un invento de hombre. Este Evangelio no es, atención, el Evangelio de Juan, ni siquiera es el Evangelio de Pablo. No es un nuevo mensaje, no es un nuevo Evangelio. Cuidado, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 6, cuidado con aquel que quiere enseñar otro Evangelio. Es el Evangelio del Señor. El Evangelio es determinado por Dios. Dios, atención a esto, determina las personas que van a aportar el Evangelio. En este caso, observe, Pablo, ¿siervo de quién? Siervo de Jesucristo. Dios determina a sus siervos, apartado en este caso para una nueva posición, la posición de siervo del Señor Jesucristo. El siervo en este caso, y el término que se usa ahí para siervo, es una persona que es propiedad de otro, que no hace la voluntad de él, sino la voluntad de su dueño.
Es una persona que no tiene recompensa por su trabajo, es una persona que todo su esfuerzo físico, que todo su esfuerzo mental, intelectual, todo su tiempo está en función de su Señor. Entonces, Pablo entiende en el Evangelio su puesto en el Evangelio. ¿Cuál es su posición dentro del Evangelio? En ese plan poderoso de Dios, ¿dónde me ubico yo? ¿Dónde me ubico yo en ese plan poderoso que Dios tiene? Pues entonces Pablo entiende su posición y dice: yo soy siervo de Jesucristo. ¿Cuál es la mejor posición que nosotros ocupamos desde que conocimos el Evangelio? Pues, amados hermanos, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10, dice que nosotros fuimos convertidos y dejamos de servir a los ídolos para servir ahora al Dios que vivo y verdadero. Todos los seres humanos en todos los tiempos son servidores. El tema es a quién sirven. Todos los seres humanos son servidores. El tema es a quién estamos sirviendo. ¿A quién estamos sirviendo? Y el apóstol Pablo entiende claramente que eres un siervo del Señor Jesucristo. Pero además de eso, es apartado no solamente para una nueva posición de siervo, sino es apartado también para una nueva función. ¿Y en qué consistía esa nueva función? Mire que dice que llamado a ser ¿qué, hermanos? Observen conmigo, verso 1. Llamado a ser apóstol. Ese término apóstol indica a uno que es enviado. El concepto entre los griegos de apóstol era la idea de embajadores. Ellos cumplían una función de representar a su rey en países extranjeros. Este término que usa allí para apóstol habla de representación. Ellos están representando, es decir, ¿quiénes son los representantes del Evangelio? El apóstol Pablo entonces ahora entiende que él es un representante del Evangelio, que es un enviado que va a proclamar una buena noticia a los demás. Pablo entonces entiende por Dios, por el Señor, por su propósito, cuál es el lugar que él ocupa en ese plan poderoso de Dios. Pablo entiende entonces que su posición es servir a Jesucristo y está en función de lo que el Señor le diga, y que su trabajo ha cambiado. Ahora él es enviado a representar al Señor, ahora él es el embajador del Señor en el Evangelio, en la proclama del Evangelio, llamado a ser, atención, apóstol. Ahora, esta mañana cuando revisaba la palabra y pensaba en esto que estoy compartiendo, pensaba en que hablar de Pablo ahorita es pensar, amados, en el hombre. Quiero que observemos esto. Es pensar en el hombre que mientras están asesinando, yo quiero que me ayuden a recordar cómo asesinaron a Esteban. ¿Cómo lo asesinaron? ¿Recuerdan ustedes Hechos capítulo 7? ¿Cómo murió Esteban? Ahora, ¿qué posición tenía Esteban mientras moría? ¿Recuerdan? Estaba de rodillas, ¿cierto? Estaba de rodillas. Los últimos textos del capítulo 7 dicen que Esteban levantó los ojos al cielo, que vio al Señor y pidió que este pecado contra él no fuese tenido en cuenta por el Señor, que los perdonara. Fue triste que un diácono como Esteban, tan usado, muriera de esa manera tan vil, apedreado. Pero es curioso cómo aparece en esa escena el apóstol Pablo, que en ese entonces no era apóstol. El tal Saulo. ¿Qué estaba haciendo Saulo? ¿Recuerdan en ese momento? Estaba consintiendo la muerte. Todas las ropas sucias, todas las ropas que ellos no querían ensuciar, porque querían mantener su imagen social, como muchos intentan o intentamos. Lamentablemente es la tentación de todos de mantenernos socialmente bien, que no hemos hecho nada. Las pusieron sus ropas que no querían ensuciar a los pies de Saulo. Es decir, Saulo consintía la muerte de los cristianos. Eso lo vemos en el capítulo 7. En el capítulo 9 vemos a un Saulo que ha pedido cartas y autorización para ir a Damasco a retener a los cristianos y meterlos en las cárceles. Ahora, estamos hablando de que Saulo es un hombre distinguido socialmente, es un hombre académico. En la política, pudiéramos decirlo así, era un hombre también de renombre. Socialmente era un hombre muy poderoso, era un hombre influyente, tenía seguidores. Este hombre había atacado a los cristianos. Este hombre ahora entendió que el Evangelio es para él. Quisiera, hermanos, que pensemos en esto, que el Evangelio es para todos nosotros. Amén.
que en el Evangelio hay espacio para todos nosotros, no importa cuál haya sido nuestro pasado. Yo no sé si ustedes están orando por la conversión de Gustavo Petro, pero yo también oré por la de Iván Duque cuando fue presidente. Y ahora yo estoy orando por la conversión de Gustavo Petro. Que no, que de pronto ha dado algunas señas que muy poco de Dios, que ha dado algunas señas que él apoya todo lo que es contra Dios. Bueno, otros presidentes también han dado esas señas en otro momento. Pero tanto ellos como los que han empuñado armas históricamente en Colombia necesitan el Evangelio. Amén, hermanos. Por eso nuestra pelea no es social. Nosotros no somos de los que peleamos socialmente. Nosotros somos los que entendemos que el Evangelio es para todos los hombres. ¿Quién creía en su momento que este hombre pudiera testificar de Cristo si estaba atacando a aquellos que seguían a Cristo? ¿Quién daba un peso por la conversión de este hombre? Nadie. Era el más malo de todos. Era el líder de la oposición contra los cristianos evangélicos, de nombre Saulo, al cual el Señor, cuando lo confronta en Hechos 9, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? La iglesia siempre debe ocupar su lugar en el proceso, porque la persecución contra la iglesia realmente no es contra la iglesia. Aquí no está diciendo: ¿por qué persigues a mi iglesia, Saulo? Aquí lo que le está diciendo el Señor a Saulo en el llamado es: ¿por qué me persigues a mí? Por eso nosotros no debiésemos sufrir tanto por el rechazo de la iglesia y por la poca posición y la poca importancia que socialmente se le da a la iglesia, porque el rechazo es directamente contra el Señor de la iglesia. ¿Por qué me persigues? Y ese hombre que perseguía, ahora es llamado a ser un proclamador de la causa de Cristo. Ahora es llamado a predicar el Evangelio. Por eso les digo que el Evangelio es para todos y no podemos desechar a alguien en el Evangelio. Nosotros éramos desechados también. Y aquí estamos. El Señor determina el Evangelio, es determinado por Dios y Él determina a las personas. Así que si el Señor determinó que ibas a aportar el Evangelio, no importa qué tanta resistencia estés haciendo en el corazón, no importa qué tantas resistencias tengas del mensaje. Si el Señor determinó que vas a predicar el Evangelio, no importa qué tanto resistas en el momento. Hay personas que dicen: yo no, nada que ver con eso. No, el que determina las personas, quien determina quiénes le servirán en el Evangelio, es el Señor. Determinó que Saulo lo hiciera y ahora Pablo está siendo usado. Ahora, ¿qué más determina el Señor? Verso 1, las personas. Verso 2, determina el mensaje. Yo quiero que observemos esto, que en la determinación del Evangelio de Dios determina quiénes son las personas. Somos nosotros por gracia. Amén. Fue Pablo por gracia. Ahora, verso 2, determina el mensaje. Miren lo que dice el verso 2 y antecedido por la palabra apartado para el Evangelio de Dios. Y mire cómo se expresa el verso 2 del Evangelio. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dios determina no solamente las personas que van a hacer parte del Evangelio en su plan poderoso, sino que también Dios determina el mensaje. Dios determina el mensaje. Ahora, fíjense, en cuanto al mensaje hay dos elementos importantes. Número 1, era el Evangelio que Él había prometido por los profetas y era el Evangelio consignado en las Sagradas Escrituras. Y bueno, en esto de la representación de la Iglesia Alianza que estoy viviendo en este momento por gracia, pues muchas personas se me acercan con muy buena intención y me dicen: hermano Fabián, si queremos crecer como Iglesia Alianza, tenemos que cambiar la forma. Hay hermanos que con buena intención, pero totalmente equivocados, me han dicho: pastor, se predica mucho la Biblia. Se predica mucho la Biblia. Y ese es un error. Mire que todas esas iglesias que tienen, todas esas misiones que tienen mega iglesias y todo, lo hacen de una forma tan chévere, como tan divertida. Mire que, por ejemplo, me han dicho ejemplos como el de calzar muelas, que hay iglesias que tienen odontólogos espirituales y llegan y calzan muelas, y esas iglesias están llenas y hacen tremendo show, ¿no? Y todo el mundo queda impactado y muchas congregaciones están llenas de personas así. Y no me es extraño, porque en Juan 6 la palabra del Señor muestra cómo el Señor les está haciendo cantidad de milagros, porque muchos van es por los milagros y están llenos de milagros, y el Señor los desenmascara y les dice: ustedes no me están siguiendo a mí,
ustedes están detrás de la comida. Ustedes vienen por la comida. Ustedes no vienen por el Señor. Ustedes vienen por la comida. Estrategias de crecimiento hay muchas. Desde el campo empresarial podemos aprender mucho también qué aportarle al crecimiento si quisiéramos. Pero hay una estrategia que es la estrategia de Dios que no puede cambiar, que es divina. Y es que el Señor, atención, ha determinado el mensaje. Y el mensaje, uno, fue anunciado por los profetas, pero número dos, es el mensaje que se encuentra. ¿Cómo termina el verso 2, hermanos? En las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, disfrutar del Evangelio es disfrutar de las Sagradas Escrituras. El Evangelio es el mensaje que el Señor nos ha permitido por las Santas Escrituras. Ese es el Evangelio que sigue transformando vidas. Pensar que hay cantidad de estrategias, pues es cierto, las hay, si de llenar templos y de hacer actividades de impacto social se trata, pero si se trata de la transformación que causa el Evangelio a la vida de las personas, debemos creer, atención en esta expresión que voy a usar, en la suficiencia de la palabra para transformar la vida de una persona. Nosotros debemos estar convencidos que este mensaje que se anticipó desde los profetas es el mensaje que se encuentra en las Sagradas Escrituras revelado a todos nosotros, pero debemos creer también en la suficiencia de la palabra. La suficiencia de la palabra para transformar al que necesita el mensaje. La Escritura tiene como mensaje central, a ver, vamos a un pequeño examen aquí los hermanos, a ver cómo están. ¿Cuál es el mensaje central de las Escrituras? A ver, que no sea el pastor. Muy bien. El mensaje central de las Escrituras es Jesucristo. Si de pronto alguno lo quiere ponchar por ahí en una preguntita, a ver cuál es el mensaje central de las Escrituras, bueno, ahí estamos dando un pequeño tip ahí para que se pueda salir de ese ponche. ¿Cuál es el mensaje central de las Escrituras? Nuestro Señor Jesucristo. El mensaje central. Y preciso de eso quiero que hablemos a continuación en lo que nos enseña el verso 3 al verso 5. Yo quiero que vayamos al verso 3 al verso 5. Y ya dijimos que el Evangelio es determinado por Dios. Y ahora quiero hablar un punto muy importante, hermanos. Y es que el propósito de mostrar a Jesucristo como el centro del Evangelio. Jesucristo es el centro del Evangelio. Entonces, quiero decirles esto. Ahorita es evidente que estamos en una época donde todo se centra en la persona. El fin es la persona. Y estamos en una época donde el humanismo lamentablemente ha llegado a las iglesias. Y la convocatoria es: ven por tu milagro, ven por tu sueño, cumple tus sueños. Amada iglesia, qué lindo que nuestros sueños se cumplan. Espero que el sueño de los ojos de ustedes no se cumpla mientras yo predico. Que se mantengan despiertos en estos pocos minutos que ya me restan. Se mantengan despiertos hasta el final. Qué rico que sus sueños se cumplan, qué rico. Qué hermoso que usted tenga la profesión que soñó. Qué rico que usted tenga el dinero que soñó, la familia que soñó. Qué rico que usted tenga sus sueños, qué rico, qué hermoso. Y si el Señor se place en hacerlo, lo hace. Pero el Evangelio no es el compromiso divino para cumplir los sueños de nadie. El Señor no llamó a las personas de las tinieblas a su luz para cumplir los sueños de ninguno. Es decir, que el propósito del Señor es que le conozcamos a Él. Y el propósito del Señor es que podamos disfrutar la voluntad de Él en nuestras vidas. Imagínense que el sueño del Señor mientras oraba y lloraba en Getsemaní. ¿Alguien me puede recordar cuál fue el sueño del Señor mientras oraba en Getsemaní? ¿Cuál fue el sueño del Señor que lo expresó en su oración? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el sueño del Señor Jesús? A ver, de nuestro Dios hecho carne. ¿Cuál fue el sueño? Si es posible, ese fue el sueño. Si es posible, mira la forma como se dirige al Padre. Si es posible. Por eso no es que reclama las promesas. No es reclámale al Señor. No, este no es el Evangelio. Reclámale al Señor, exígele al Señor.
o métete en ayunos para que Dios tenga que estar obligado a hacerte. No. Los ayunos que en algún momento practiquemos nosotros es tiempo que dedicamos para leer la palabra y para orar y para conocer la voluntad del Señor. Si algunos hemos tenido la experiencia de dedicar días a no comer y dedicarnos a la palabra, es para eso, para conocer la voluntad del Señor, no para doblegar su voluntad, porque eso no va a pasar. Entonces, amados, el sueño fue expreso. Si es posible, pásame esta copa, porque el Señor sabía lo que venía para él. El Señor sabía su sufrimiento y su sueño se lo expresó a su padre, con quien tenía una intimidad perfecta. Y el Señor no se lo concedió, porque el Señor no tiene el propósito del Evangelio no es cumplir los sueños de sus hijos, es que podamos nosotros entender la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y terminó muriendo en la cruz y sufriendo de la manera más vil el Hijo de Dios. Por eso, hermanos, el Evangelio se centra no en nosotros. El Evangelio está centrado en Jesús. Y quiero que hagamos distinción en el verso 3 y 4 y luego el verso 5. Es decir, vamos a separar estos versos de esa forma, 3 y 4, y el verso 5 va a ser la segunda parte. El Evangelio centrado en Cristo, el Evangelio se centra en la persona de Cristo. Por eso, la equivocación que vemos en San Juan capítulo 6, de la multitud que sigue al Señor, es que vienen detrás del milagro del Señor, pero no de la persona del Señor. Quieren el beneficio del Señor, pero no quieren conocer a la persona del Señor. Hoy qué hermoso poder decirles que cuando nosotros disfrutamos del Evangelio, lo primero que podemos hacer es conocer a una persona. Mire, hermano, cuando nosotros les presentamos el Evangelio a algunas personas, les invitamos a seguir a Cristo, una de las maneras como más nos rechazan el comunicado nuestro es que nos dicen, ¿pero qué? Fulano de tal, mire cómo se porta fulano. ¿Han escuchado alguna vez eso? Fulano de tal que vive en mi conjunto, es evangélico, todos los días sale con la Biblia y mire cómo se porta. Esas griterías, cómo se tratan entre ellos, esa familia, no estamos durmiendo, nos despiertan los insultos y los gritos y son evangélicos. Lo primero que la gente usa como excusa para rechazar ese mensaje tan poderoso es los modelos visuales, los que sus sentidos han percibido, que son las personas con las que trabajan, que tenemos que reconocer que los evangélicos han dado o hemos dado mucho de qué hablar. Y le hemos puesto una imagen muy triste al mensaje, pero el mensaje sigue siendo poderoso. ¿Cómo nosotros no vamos a tener problema en la comunicación del evangelio? Les voy a indicar esto. Hay algo que es infalible en la comunicación del evangelio. No va a tener manera de rechazarlo. Y es cuando presentamos a la persona de Cristo. No presente su vida como el testimonio inicial. Su vida debe ser vista, observada y confirmada para que sea ecuánime lo que usted habló con lo que la gente vio de usted. Pero no luchemos por presentarnos nosotros en nuestra familia. Mírenme a mí. No, que miren a la persona de Jesús. O sea que el evangelio inerrante, infalible, es que miren a la persona. Por eso hoy puedo decirles, amados, que es hermoso poder presentar a la persona perfecta, 100% hombre pero sin pecado, Jesucristo. No vamos a fallar en la comunicación del evangelio. No van a tener que reprochar ninguna persona cuando les presentamos a la persona de Cristo. Amados, presentemos a Cristo, presentemos a la persona. Observen este centro del evangelio tan evidente en este verso 3. El evangelio, las Sagradas Escrituras acompañan el verso 3, dice, ¿acerca de quién? ¿Acerca de quién? De su Hijo. Cristo, en este caso, la persona de Cristo es 100% Dios. Cuando habla del Hijo de Dios, evidencia que Cristo es Dios. Pero luego hablando de esta persona, atención, dice, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, primero habla del Hijo, es decir, que es Dios, Cristo es Dios. Luego habla de la soberanía de Él o del señorío de Cristo. Presentemos a Cristo como el Señor soberano. Luego dice, atención, hablando de Cristo, que era del linaje de David. Significa que Cristo no solamente es divino, soberano, sino que es majestuoso. Es
real, de la línea real. Qué hermoso poder presentar a Jesucristo. Hoy le quiero hablar de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es soberano porque es nuestro Señor Jesucristo, pero Cristo es del linaje real. Él es majestuoso, hijo de David, del linaje real, pero también dice según la carne. Ahí entramos a otra área de Cristo. 100% ¿qué? Humano, según la carne. O sea que no solamente Cristo es Dios soberano, majestuoso, sino que es humano. Qué hermoso poder presentarles en esta mañana a Cristo a ustedes y poder decirles: Cristo, 100% hombre. Cristo conoce tus debilidades, conoce tus lágrimas, conoce tus silencios, conoce tus tristezas, conoce tus luchas, porque Él es todavía 100% hombre, humano, te conoce. Pero qué hermoso, además de esto, poder presentar a Cristo. Atención, yo quiero que observemos el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 4, amados. Por la resurrección de entre los muertos. Bueno, en esta época reciente de la Semana Santa, uno se da cuenta que es un tema tradicional, que es un tema cultural, lo de las procesiones y que la gente vaya a los templos. Y digo esto: las iglesias debiésemos aprovechar la Semana Santa para tener espacios de comunicación del Evangelio. Yo creo que hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque pues las películas en la televisión de las historias bíblicas, porque bueno, es un escenario muy bueno para que lo aprovechemos. Que no estamos de acuerdo porque en esa fecha no murió Cristo, Cristo murió en otro mes. Bueno, está bien, no nos pongamos a discutir ese tema, nos vamos a distraer. La gente quiere saber algo. Nosotros como portadores del Evangelio debemos aprovechar que la gente celebra la Semana Santa para explicarle del Señor. Pero ¿con qué nos estamos encontrando? Sigue siendo, atención, el Cristo sufriente la imagen más destacada en la mente y en el corazón de las personas. A Cristo se sigue viendo en la cruz, se sigue presentando al Cristo en la cruz. Qué hermoso que hoy podemos hablar de Cristo como vencedor. Fíjese esto: Cristo es Dios, Cristo es soberano, Cristo es majestuoso, Cristo es humano, pero Cristo es vencedor. O sea, hoy yo me puedo parar con tremenda libertad y confianza en el púlpito aquí de esta congregación, delante de ustedes, porque no estoy predicando a un Cristo muerto. Cristo no está muerto. Mi Señor está vivo. Por eso cuando yo presento a la persona, presento al Cristo vivo, el vencedor, resucitó de entre los muertos. Amén, hermanos. Es el primogénito entre los muertos. El Señor Jesucristo está vivo. Miren que vengo recientemente de un evento mundial, y algo que nos ha sorprendido a nosotros es el crecimiento de las religiones asiáticas, cómo los movimientos asiáticos vienen creciendo y cómo vienen poblando el mundo. Un dato que lo reafirmé estos días en este evento y que me ha dolido es por el tema de la natalidad. Por ejemplo, los musulmanes, por ejemplo, tienen una experiencia de natalidad distinta al pueblo occidental. ¿Sí? Y me llama la atención cómo contrastan las cifras, porque la natalidad ha sido una estrategia de la religión. ¿Cómo es una estrategia de la religión esta religión? Pues bueno, vamos a poblar el mundo, vamos a tener hijos, y que la fe que ellos profesan sea conocida en el mundo, y vamos a colonizar el mundo. Y por eso esta religión está en todo el mundo. Pero tiene que ver con la natalidad, y eso me sorprende, porque es que mientras en Occidente el promedio es de 1.8 hijos por familia, 1.8 con una tendencia a la baja, mientras las familias promedio tienen 1.8 hijos en Occidente, ellos allá han resuelto, y la cifra es exactamente contraria, 8.1 por familia hijos, es el promedio. Me sorprendió muchísimo. O sea, ellos entendieron la importancia de poblar el mundo y de llenar de su fe al mundo, de llenar de su fe al mundo, ¿cierto? Y una estrategia usada dentro de muchas es la natalidad. Tener familias numerosas, que nazcan muchos hijos y llenen la tierra. Eso lo están haciendo, ¿cierto? Pero les voy a decir un elemento que es contrario
completamente y notablemente a nosotros. El Dios que ellos predican está muerto y nunca se levantó de la tumba. El Cristo que nosotros a veces dudamos por predicar es el Señor de señores, el Rey de reyes. Amén. Majestuoso y soberano. Y está como, hermanos, vivo. Y por estar vivo puedo tener una relación con Él. Y de eso se trata el Evangelio. Tener una relación con Él, de hablarle a Él, de dejar mis cargas a Él, de mirarlo a Él como ejemplo, de preguntar ¿qué hace mi Señor cuando está en una situación como la que yo estoy? ¿Qué hizo mi Señor cuando vivió un problema como el que yo estoy viviendo? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo cuando las cosas no le salieron como Él pensó, como planeó? ¿Qué hizo el Señor? Porque es vivo, es real. Puedo tener una relación real. Y si estas sectas, estos movimientos religiosos están creciendo y surcando el mundo basados en una fe de un Dios que está muerto, hermanos, qué reto para nosotros. Necesitamos dar a conocer el mensaje. Nuestro Cristo está vivo y no solamente hay que presentar la persona, hay que presentar la obra de Cristo. Ahora, ¿cuál es la obra de Cristo? Quiero que observemos el verso 5, y el verso 5 es de los versículos más completos que he visto en la Biblia. El verso 5 habla de la obra de Cristo. Atención, ¿cuál es la obra de Cristo? Pues miren que es el dador de la gracia. Versículo 5, ¿por quién recibimos qué? La gracia. O sea que la obra de gracia de Cristo. Es Cristo el dador de la gracia. Qué hermoso. También es el dador del ministerio, porque dice, y el apostolado. No solamente da el ministerio, da el apostolado. O sea que en la gracia equipa a cada uno de los miembros de su iglesia para que cumplan una función vital en la iglesia. También nos dice que es quien produce la obediencia. Observe, dice el verso 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es decir, es quien produce el obedecer. Dice la palabra que es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Es el que produce. Miren la obra completa de Cristo. Nos llena de su gracia. ¿Qué significa esto? Que es un regalo que no merecemos. Nadie lo merece. Nos da un ministerio dentro de la iglesia. Nos da, en tercer lugar, la bendición de obedecer. Es decir, nos lleva a que obedezcamos su palabra. Y también es el dador del amor, porque dice, por amor de todo, por amor de su nombre. Dice que el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones. Es el dador del amor. Portamos el amor del Señor. Por eso podemos decir en esta mañana que el epicentro del Evangelio es Jesucristo. El centro del Evangelio es Jesucristo. Amados creyentes presentes en esta mañana que hemos tenido un encuentro con Jesús, presentemos a Jesús. Presentemos a la persona. Digámosle a la gente, te quiero presentar una persona. Hoy a los amigos que nos acompañan en este culto, qué hermoso poder decirles, les presentamos a la persona de Jesús. No falla, es perfecto. 100% hombre, te entiende plenamente y está vivo. Puedes tener una relación con Él estrecha, real, porque está vivo. El Señor al que nosotros servimos está vivo. Ahora quiero que observemos, y esto sí de manera mucho más fugaz que lo anterior, lo que dice el verso 6 en adelante, para mirar un elemento trascendental en el Evangelio, y es que el Evangelio es práctico en la iglesia. Observe el verso 6. El Evangelio es práctico en la iglesia. Versos 6 y 7 dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Atención que la iglesia es llamada a afianzarse en el Evangelio. El llamado que aparece en el verso 6 es un llamado especial. Dice que son llamados a ser de Jesucristo. La iglesia está llamada a ser de Jesucristo. Yo quiero preguntar en esta mañana, hermanos, ¿sentimos nosotros que somos de Cristo? ¿Sentimos que somos de Cristo? ¿Estamos al servicio realmente de Cristo? ¿Nos preocupa lo que piensa de nosotros el Señor Jesucristo? Queremos hacer la voluntad de nuestro Señor, porque ese es el llamado a la iglesia. Es un llamado amoroso porque les dice a los hermanos de Roma que son amados en el Señor, y es un llamado a la santidad. Hermanos, el llamado es a ser, versículo 7, observen que está literal ahí, llamados a ser santos. Esto tiene que ver con que entiendan su posición y se mantengan en el lugar que el Señor los ha ubicado. Llamados a ser santos.
Nosotros, hermanos, somos llamados a ser de Jesucristo. Y este llamado es a que seamos exclusivos del Señor, a que no negociemos la fe. La iglesia es llamada a afianzarse en el evangelio, pero el versículo 8 también nos llama la atención en lo siguiente: la iglesia es llamada a divulgar el evangelio. Debemos ser una iglesia comprometida con la divulgación del evangelio. Versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga. ¿Por dónde, en qué lugar de la tierra se estaba divulgando la fe, hermanos? Por todo el mundo. Qué hermoso poder ser una iglesia que divulga su fe en todo el mundo. Hay un elemento ahorita, Pastor José, no sé si en este momento estemos en vivo, si están transmitiendo ahorita. Yo termino los cultos y después cuando estoy en la casa es que, ¿cómo así? Esto lo estaban transmitiendo, ni idea. Ahora no sé dónde está la cámara, ni siquiera, listo. No sabía la cámara escondida aquí. Lo cierto es que hay hermanos a los cuales les está llegando el mensaje ahora a través de estos medios nuevos de comunicación. El 2020 fue la época más difícil que vivimos quizás en el mundo reciente con esto del COVID, pero fue una época que de alguna manera nos llevó a darnos cuenta que existen otros medios, porque veníamos muy habituados al lugar de reunión, a reencontrarnos en el templo, que no hay que dejarlo de hacer. Pero en la divulgación, atención, en la divulgación del mensaje, qué hermoso que en muchos lugares del mundo nos están conociendo. Que el mensaje trazado correctamente puede llegar. Porque miren, así como los movimientos que comunican un mensaje tergiversado, falso, adicionado, está llegando a tantos rincones. Qué hermoso poder decir el evangelio de Jesucristo lo podemos predicar y usar los medios posibles como la iglesia lo está usando con todas sus limitaciones en este momento. Amados, la iglesia es el escenario para vivir el evangelio. La iglesia es el escenario para vivir el evangelio. La iglesia es llamada para edificarse en el evangelio. Versículo 9, orando los unos por los otros. Versículo 10, deseando pasar tiempos juntos, hermanos, desarrollándonos mutuamente, compartiendo, versículo 11, versículo 12, entre nosotros, confortándonos, versículo 13, unos a otros. La iglesia es el mejor escenario para vivir el evangelio. A mí me preocupa esa decisión equivocada que algunos hermanos han tomado de no congregarse. Yo quiero invitar a las personas nuevas que están llegando a la iglesia a que tomen como hábito disfrutar en la iglesia, congregarse en la iglesia. Porque cuando llegamos a la iglesia, los cristianos sentimos que hay otros que se identifican con nosotros, que hay otros que pasan por situaciones parecidas a las nuestras, pero aunque tengamos tantas diferencias, disfrutamos de un mismo ¿qué? De un mismo Dios, de un mismo Señor. La iglesia es llamada a disfrutar el evangelio, y eso lo vemos desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Y también la iglesia, versículo 14, es llamada a tener un alcance imparcial. Me llama la atención lo que dice el verso 14. Miren las palabras del apóstol Pablo. No sé si quieran leer conmigo, por favor, a la voz de 3, 14 y 15. 1, 2, 3. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que el evangelio es para todos. El evangelio es un mensaje imparcial. La iglesia es llamada a tener un alcance imparcial. Qué hermoso, donde caben los hermanos que tienen recursos económicos, pero también donde caben los hermanos que no tienen. Los hermanos que carecen de lo básico caben aquí. En el evangelio hay lugar para todos. No puede ser la iglesia de unos, cerrada para otros. La iglesia aquí lo vemos con un alcance para distintas nacionalidades, pero también con un alcance para personas con distinta profesión, preparados y no preparados. Los griegos representaban el poderío académico del momento. Los no griegos representaban la sociedad poco educada. Y ahí hay espacio en el evangelio. El evangelio alcanza a todos. El evangelio es para todos. Los que saben y tienen gran academia,
pero también aquellos que necesitan aprender lo básico del español quizás. Necesitamos confiar que el Evangelio es para todos los hombres. El Evangelio es el plan poderoso de Dios para los escogidos. Y termino con el verso más conocido, que es el verso 16 en esta mañana, diciendo: porque no me avergüenzo de ¿qué, hermanos? No me avergüenzo del Evangelio. Y la razón por la que no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, ¿cuál es? Pues no me avergüenzo porque es poder de Dios, porque ese es el Evangelio, es el plan poderoso de Dios para nosotros. Hay que vivirlo en la iglesia. Si conocimos al Señor, vivamos el Evangelio en la iglesia. Pongamos nuestros dones, talentos y capacidades al servicio del Señor. Nuestras profesiones, nuestras capacidades que el Señor nos ha concedido para que la iglesia sea desarrollada. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es suficiente para transformar la vida del hombre. Eso es el Evangelio. El Evangelio es suficiente para el hombre. Hermano, usted se encuentra con personas en distintas situaciones, condiciones de vida, con diversas luchas. Qué hermoso poder disfrutar que el Evangelio es suficiente para el hombre. Trae convicción. Él dice que no se avergüenza. El Evangelio trae convicción. El Evangelio trae liberación, porque dice es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Es decir, no solamente trae convicción a la persona que no se avergüenza, trae salvación al que está perdido, sino que también trae justicia, porque dice, hermanos, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y saben qué más trae el Evangelio, hermanos, que tanto necesitamos en Colombia y en el mundo? Trae tranquilidad, trae seguridad. Dice, el justo por la fe vivirá. El Evangelio al hombre le trae seguridad. Qué hermoso el Evangelio. Hace de nosotros los creyentes personas convencidas, personas salvas, libres, personas que disfrutamos la justicia de Dios y que podemos caminar seguras. Por eso, en esta mañana, hablarles del Evangelio es hablarles de la mayor bendición que hayamos disfrutado en esta vida. Hoy he compartido el Evangelio. Si alguna persona de las presentes todavía siente que no está identificado con el Evangelio y que no sigue el Evangelio, yo le quiero invitar: reciba a Jesús en su corazón. Confiese que su obra fue suficiente para pagar lo que usted y yo tenemos que pagar, y disfrute el Evangelio en su vida. Invito a todos a que oremos dando gracias por permitir al Señor que seamos parte del Evangelio, ahora con la responsabilidad de llevarlo a otros. Padre, gracias porque el Evangelio es el plan poderoso de Dios para los escogidos. Que en esta mañana, Señor, nosotros hayamos podido ver, Señor, el alcance que tiene el Evangelio, cómo el Evangelio, Señor, es determinado por nuestro Señor, cómo el Evangelio, Señor, está centrado en Jesús, cómo el Evangelio, Señor, se consolida dentro de la iglesia de Jesucristo, cómo la iglesia es el escenario para que nosotros podamos crecer en el Evangelio. Y hoy, Señor, poder decirle a todos los presentes que hay lugar para todos, que el Evangelio, Señor, nos abre la puerta a todos, porque la obra de Cristo se dio por todos nosotros. Gracias por la iglesia aquí en este lugar que ha sido alcanzada por el Evangelio. Veo personas de distintos lugares del país que han venido a Bogotá a estudiar, a trabajar, a vivir, y han encontrado en esta iglesia un refugio espiritual, un lugar especial para su alimento, Señor, con la palabra. Y han encontrado una iglesia, Señor, que traza la palabra de forma cuidadosa. Yo quiero rogar, Señor, en este momento, que si tenemos en este recinto personas, amigos que hemos invitado, que han llegado, Señor, a compartir, Señor, la palabra en esta mañana con nosotros, y sienten esta necesidad de convicción, de liberación, sienten esta necesidad de justicia y de seguridad en sus corazones. Qué hermoso, Señor, poder decir que el Evangelio suple esta necesidad, Padre. Gracias por tu palabra suficiente, gracias por tu palabra eficaz. Sigan orando, amados hermanos, y si en esta mañana hay personas en este recinto que sienten esa necesidad de convicción, esa necesidad de liberación, de justicia, y esa necesidad de seguridad en sus corazones eterna, es el momento de decir: yo necesito que oren por mí, porque yo quiero disfrutar de esa libertad en mi corazón.
quiero tener esa paz en mi vida que solo trae el Evangelio. Si en esta mañana en este recinto hay alguien que necesita que le apoyemos en oración y le orientemos para seguir en este camino, levante su mano. Hay alguien aquí en esta mañana que dice: yo quiero seguir. Déjenmelo saber levantando su mano. Hay alguien, qué bendición, qué bendición. Mantengan su mano arriba un momento, estas dos personas. Hay alguien más en esta mañana que dice: yo quiero y necesito disfrutar de esa convicción, de esa libertad, de esa seguridad, de esa justicia del Señor en mi vida. ¿Hay alguien más en esta mañana? Además de estas dos personas que han levantado su mano, ¿hay alguien más? Levante su mano y con eso está diciendo: acompáñenme a orar, oren por mí porque yo quiero seguir este camino. ¿Hay alguien más en esta mañana? Es hermoso porque esta experiencia la vivimos nosotros cuando en un culto como hoy alguien también nos invitó, algún predicador, lo usó Dios para guiarnos y nuestra vida realmente camina segura en el Señor. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Hay alguien más que tiene esta necesidad y dice: yo también quiero, oren por mí? Esa persona, si es el momento, hágalo saber levantando su mano y su corazón delante del Señor. ¿Hay alguien más en esta mañana? Qué lindo si el Señor está inquietando, está moviendo ese deseo en su corazón. ¿Hay esta persona más que lo quiere expresar? Muy bien, levante su mano y estaremos orando por su vida. Muy bien, las personas que levantaron su mano, pónganse de pie en su lugar y oramos por ustedes. Padre de gloria, conoces el corazón de estos hermanos que hoy, Señor, levantan su mano. Y Padre, creemos que la obra preciosa tuya es con nosotros. Padre, quizás algunos no han levantado su mano, pero también están en su corazón con una necesidad muy grande de tu palabra. Y yo creo, Señor, que lo que estás haciendo es transformando, Señor, en el presente, como lo hiciste, Señor, años atrás con nosotros, vidas de hombres y mujeres para tu gloria. El Evangelio es suficiente para nosotros, y cuando nosotros portamos el Evangelio, portamos la vida. Ahora traemos no solamente esperanza, Señor, por tu palabra a nuestro corazón, sino al corazón de aquellos a quienes les comunicamos el Evangelio. Padre, quiero pedir por la vida de estas dos personas, conoces su necesidad, pido que te glorifiques en ellos y que este día sea un día significativo en el que se marque un antes y un después de pedir esta oración y compartir con nosotros su fe. En Cristo Jesús les entregamos con acción de gracias. Amén y amén. Un aplauso para las personas que están de pie, diciéndoles: ánimo en Cristo, seguir a Cristo y seguir el Evangelio es lo mejor. Gracias a todos. Pueden sentarse, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, iglesia, y gracias por llevarnos en sus oraciones.